Amada Iglesia de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, paz a vosotros. Pues es un honor una vez más poder estar pues con ustedes y poder hablar de la palabra de Dios. Agradezco a nuestro hermano José Márquez, a nuestro hermano Daniel Márquez por la invitación, y en esta hermosa tarde vamos a platicar la palabra de nuestro Dios, y el título que le puse, hermanos, en esta ocasión a este tema es Un amigo, un hermano. Cuando nosotros, hermanos, en la palabra de nuestro Dios encontramos estos pasajes o estos textos que hablan acerca de la amistad, algo que hace algunos días hablaba yo con algunos hermanos, es que la amistad tenemos que aprender a definirla. Y el diccionario la define como la relación de afecto, simpatía o confianza que se establece entre las personas, y se suelen llamar amigos. A través, hermanos, del tiempo que hemos vivido sobre esta tierra, pues hemos tenido diferentes amigos, diferentes personas que han llegado a nuestra vida y que nos han servido, hermanos, de guía, que nos han apoyado en momentos difíciles. Sin embargo, debemos de tener cuidado, hermanos, de los tipos de amigos que podemos llegar a tener. La palabra de Dios, vamos a recordar, hermanos, un pasaje muy hermoso que precisamente nos va a hablar, hermanos, tocante a estos amigos, de estas amistades. Algunos de nuestros amigos a lo largo de este año han descendido al polvo de la tierra, pero dice Proverbios en el capítulo 18 y el verso va a ser el 24, ahí lo van a tener. Lo voy a leer, hermanos, en la Nueva Versión Internacional, y dice así: con ciertos amigos no hacen falta enemigos, pues ellos nos llevan a la ruina, pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Cuando nosotros hablamos de personas, cuando hablamos de amistades, hay ciertas clases de amigos. Aquí me gusta este texto en esta versión porque dice, hay unos amigos que se comportaran como si fueran nuestros enemigos. Y eso lo alcanzamos a ver, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios. Voy a leer, hermanos, lo que dice Proverbios. Los invito a que abran sus escrituras. Allá en Proverbios, en el capítulo 1, y el verso va a ser el 10. Todos recordamos, hermanos, de pequeños. Yo me acuerdo que mi maestra de niños, mis padres, me recordaban este texto que dice así, hermanos: si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Porque, hermanos, este versículo que acabamos de leer nos habla de dos clases de amigos, unos que nos invitan a ir por el camino incorrecto, que por eso dice que en vez de amigos parecen más enemigos, y otros que nos ayudan a ser mejores personas, que nos apoyan y llegan a tener un alto valor como la misma familia. Por eso le dice, hay amigos que son como un hermano. Pero esta clase de amigos, los primeros, dice Proverbios 1:10, los que nos invitan al mal camino, dice así: si los pecadores te quisieran engañar, no consientas, y si te dicen, ven con nosotros y pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima, hallaremos riquezas de todas suertes, henchiremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros y tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies correrán al mal e irán presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave, mas ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, lo cual prenderá el alma de sus poseedores. Acá nos habla, hermanos, de esta clase de amigos que nos van a invitar, hermanos, al mal. Aquí nos dice, hermanos, hallemos riquezas, henchiremos nuestras casas de despojos. En otras versiones, hermanos, dice, vamos y robemos, vamos y quitémosle el dinero al inocente. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios? Que no sigamos su mal ejemplo, no dejemos que nos engañen. Dice así, hermanos, ningún pájaro, ningún ave cae en la trampa si ve quién lo quiere atrapar. Así dice en otra versión. Nosotros cuando veamos, hermanos, que un amigo nos invita a realizar acciones que van en contra de nuestra integridad física, quizás, hermanos, nos invite una copa de alcohol, quizás nos invite un cigarrillo,
cualquier cosa que pueda afectar el templo del Espíritu Santo, no debemos de caer en esa trampa. Al contrario, debemos de analizar si nosotros que conocemos la palabra de nuestro Dios, podemos influir en aquellos hermanos. ¿Para qué? Para que cambien su vida, para que aquel que nos invita a tales acciones, hermanos, pueda también venir y conocer la palabra de nuestro Dios. Pero si alguien nos invita, un amigo nuestro, entre comillas, a hacer estas acciones y caemos, negaríamos, hermanos, lo que conocemos y negaríamos el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque dice Santiago 4:17, ustedes lo conocen, hermanos, mejor que yo, y dice, hermanos, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno, pero no lo hace. Cuando alguien nos invite a algo que está en contra de la palabra de nuestro Dios, tenemos, hermanos, que no consentir, como dice el texto. Esta clase, hermanos, de amigos, los que nos inviten a esto, va a tener un final no muy agradable. La Biblia nos dice, hermanos, que allá en Hechos, en el capítulo 10, los invito a que leamos rápidamente, hermanos, Hechos, en el capítulo 10, y voy a leer el verso 1. Estos amigos los podemos conocer en el trabajo, pueden ser muy buenas personas, pero quizás, hermanos, en algún momento nos lleguen a invitar a hacer cosas que no están conforme a la palabra de nuestro Dios. Quizás alguna fiesta, algún evento en el que nosotros no podamos asistir por causas, hermanos, del evangelio. Y yo quiero recordar esto, Hechos 10, verso 1, y dice así que había un varón en Cesarea llamado Cornelio, era un centurión de la compañía que se llamaba La Italiana. Era pío, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio en visión manifiestamente cómo a la hora de nona del día que un ángel de Dios entraba a él y le decía Cornelio. Y él, puesto en él los ojos, espantado, dijo, ¿qué, Señor? Y díjole, tus oraciones y tus limosnas han subido en memoria a la presencia de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de un Simón, curtidor, que tiene su casa junto a la mar. Él te dirá lo que te conviene hacer. Muchas veces, hermanos, se ha analizado a Cornelio, y Cornelio era una buena persona. Quizás muchos de los que lo conocían podrían decir que era un buen amigo, al igual que muchas amistades que nosotros tenemos en la vida diaria o en nuestro trabajo. O algo que nosotros nos llama la atención es que hay personas en el mundo que aún sin conocer de la palabra de nuestro Dios, son muy buenas personas y las consideramos incluso amigos porque nos han ayudado en momentos difíciles de nuestra vida. Pueden ser almas muy caritativas, como lo era Cornelio. Dice que aparte él era pío y temeroso y hacía limosnas y oraba. Conocemos a muchos que no son de la iglesia y que son nuestros conocidos, nuestros amigos, y que entran en el perfil de Cornelio, que son personas, hermanos, que son muy buenos, pero que no conocen la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar, hermanos, con ellos? ¿Qué les va a suceder? La palabra del Eterno no tiene lugar a dudas y nos dice que si ellos no aceptan al verdadero Dios y si no se arrepienten, va a venir una paga sobre ellos. Entonces ahí es donde nosotros, los que somos hijos de Dios, los que conocemos su palabra, debemos de entrar. ¿A qué? A Cornelio se le apareció, hermanos, un ángel, dice. La palabra ángel, el significado es mensajero o enviado. El día de hoy, esos ángeles somos cada uno de nosotros, que tenemos contacto con estas personas, con estos amigos, que quizás, hermanos, el día de hoy no se acercan a la iglesia de Dios. Y por eso dice Romanos en el capítulo 10, rápidamente, hermanos, Romanos, en el capítulo 10, y el verso va a ser el 14, y hace la pregunta, ¿cómo pues van a invocar ellos? ¿Cómo van a hablar o a platicar con aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo van a creer a aquel de quien ni siquiera han oído? En ocasiones nos hemos pasado una vida quizás al lado de nuestras amistades y nunca les hemos pronunciado la palabra de Dios. En ocasiones es triste decirlo, pero a veces se escucha,
Creo que están mejor allá donde se encuentran, allá donde se reúnen. Pero no, hermanos, la palabra de Dios nos dice que solamente hay un camino, solamente hay una verdad. Y ese camino angosto que lleva a la vida eterna, tú sabes bien el día de hoy que lo estás transitando. Por esa razón, dice aquí, hermanos, verso 14, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Claro que nuestras amistades tienen quien les predique. Eres tú y soy yo el día de hoy. Por eso Jesucristo decía, id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere, ahí viene, hermanos, lo que yo les decía en unos momentos. Sabemos lo que les va a pasar a nuestros amigos. Y si en verdad los consideramos amigos, tenemos que abrir nuestros labios. Y dice el verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Aquí, hermanos, nos llega, hermanos, este mensaje el día de hoy a nuestras vidas. Yo recuerdo claramente, hermanos, Abraham dice la palabra de Dios que tenía amistades, que tenía muchos amigos, pero entre todos sus conocidos, él conocía una ciudad que se llamaba Sodoma y Gomorra. Era una ciudad llena, atestada de pecado, de maldad. La palabra de Dios dice que ya había subido hasta los cielos y que el Señor había destinado a destruirla. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos, Abraham? Dice que llegó con el Señor y le dijo, Señor, si hubiera 50 justos en esa ciudad, ¿no la perdonarías? Y el Señor le contesta, por amor a esos 50, yo no destruiría esto. Abraham muchas veces intercedió y le dijo, Señor, perdona que hable una vez más, y si hubiera 45, si hubiera 40, si hubiera 30, si hubiera 20, al último Abraham terminó con 10. Y el Señor le dijo, por amor a esos 10, no los voy a destruir. Abraham muchas veces intercedió por estas personas. El día de hoy, ¿cómo estás intercediendo tú por ellas delante del Creador? Como lo podemos hacer, es poder hablarles de la palabra de Dios y darles ese hermoso mensaje. Esos amigos que quizás, hermanos, no conocen su voluntad y por eso nos invitan a cosas que son erróneas, es nuestra obligación, es nuestro deber, es nuestro mandato poderles, hermanos, hablar del mensaje eterno. Pero tenemos otros amigos con los que compartimos la fe, con los que hacen, hermanos, que saquen lo mejor de nosotros, que nos invitan a buscar las cosas espirituales. Estos amigos, hermanos, nos dice precisamente el Salmo 95:1, un texto que todos ustedes, hermanos, conocen, que dice, hermanos, venid y celebremos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salud. Este texto, hermanos, nos dice que hay otros que nos invitan a venir ante su presencia, que nosotros seamos de ese tipo de amigos que invitemos a otros a venir y a buscar y a cantarle a Dios alegremente. Dice el Salmo 122, el verso va a ser el 1, dice así, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Antes de ir, hermanos, a un convite, antes de ir a cualquier otro lugar, lo que nos debe de alegrar, hermanos, es que nosotros busquemos siempre, hermanos, estar en los atrios de nuestro Dios. El rey David se alegraba con este tipo de invitaciones y el día de hoy la pregunta sería, ¿qué clase de amigos somos? ¿Los que invitamos hacia lo incorrecto o los que hacemos la invitación a todos a venir a la presencia del Señor? Tenemos, hermanos, que invitarlos a estas personas para que también ellos experimenten lo agradable que es vivir en paz y en tranquilidad delante del Padre Eterno. Seamos esos amigos, hermanos, que den un consejo de vida y palabras de aliento a aquellos que lo necesiten en estos momentos. Porque, sin lugar a dudas, tener un amigo es una bendición. El día de hoy quiero hablarte de un amigo que va más allá, hermanos, de alguien que es un ser humano. Alguien que está contigo en las buenas, en las malas, que nunca te va a dar la espalda.
no solamente de esos amigos, quizás como tu servidor, que nos veamos cada vez en cuando, sino que uno que nos ama, que nos escucha, que seca nuestras lágrimas cuando lloramos y que está a nuestro lado en nuestras enfermedades y aflicciones. Ese amigo que siempre va a estar ahí va a ser nuestro Dios. Y es por ello que teniendo a Dios como amigo, dice, hermanos, la palabra de nuestro Dios a través de Salmo 73, 25. El Creador es ese amigo que el día de hoy tiene que satisfacer y llenar, hermanos, todo. Dice este hermoso texto así: ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti, y contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Un amigo es alguien que te va a ayudar y te va a apoyar. Es alguien que nos va también a exhortar, hermanos, cuando estamos haciendo las cosas incorrectas a través de ese consejo, a través de esas palabras. Por eso, hermanos, la palabra del Creador nos dice allá en Proverbios 17:17, que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en el tiempo de la angustia. Ese amigo que ama en todo tiempo, hermanos, es nuestro Dios. Y el día de hoy quisiera que varios de nosotros fuéramos un amigo y un hermano para aquel que lo necesita, para aquel que está pasando ese tiempo de angustia. La palabra del Creador nos recuerda que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en los momentos de angustia y de aflicción. Lo dice Salmos 46:1. El día de hoy, ¿tú has sido un amigo y un hermano en tiempos de angustia de alguien más? Porque esa es su voluntad. Que nosotros que conocemos, hermanos, la palabra de Dios, nos podamos apoyar mutuamente. Cuando yo veo estas situaciones, hermanos, que estamos pasando, recuerdo claramente, hermanos, las adversidades que pasaron otros hombres en el ayer, como lo fueron los discípulos del Señor Jesús. En especial un momento, hermanos, cuando ellos estaban arriba de la barca, y dice que de repente vino una tempestad, y parecía, hermanos, que iban a perecer. Sin embargo, en la oscuridad alcanzaron a ver una silueta. Algunos decían, es un fantasma, es una visión, pero el Señor les dijo algo muy importante. Les dijo que no temieran, que Él estaba ahí, que Él los iba a ayudar. Y en ese momento dice Mateo 14:29, que descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Cuando vemos, hermanos, esto, yo quiero decirte que cuando tengas problemas, hagas lo mismo que hizo Pedro en su momento. ¿Qué fue lo que hizo? Cuando él estaba viviendo esa tempestad en esa barca, dice que vio al Señor y empezó a caminar hacia donde él estaba. Y Hebreos 12:2 nos dice, hermanos, que debemos de poner los ojos en Jesús, en el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz y menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor pudo haber mandado a ángeles a ayudar a los discípulos, pero él fue en persona. Él quería, hermanos, tender precisamente esa mano cuando Pedro se estaba hundiendo. Algo, hermanos, una palabra que él exclama es, Señor, sálvame. Unas palabras de auxilio, hermanos, que nosotros debemos decir cuando pasemos por circunstancias adversas, y el Señor, que es nuestro amigo, nos va a tender su mano poderosa y nos va a decir las mismas palabras que le dijo a sus discípulos. Yo soy, no tengas miedo. En ocasiones, el día de hoy he escuchado a través de las oraciones que muchos hermanos tienen esa congoja, esa aflicción y ese miedo de ser contagiados. Sin embargo, hermano, dice el Salmo 34:19. Voy a leerlo. Salmos en el capítulo 34 y el verso es el 19 y dice así, amado hermano.
Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. Este texto tiene doble significado, amado hermano. En ocasiones creemos que este texto se va a cumplir como nosotros queremos o como nosotros lo entendemos. Mucha atención, voy a releer. Muchos son los males del justo, mas de todos ellos lo librará Jehová. A veces pensamos, hermanos, que cuando enfermamos y el Señor nos va a librar de ese mal, pensamos que va a ser sanándonos. Y la realidad no es esa. El Señor también nos dice que nos libra del dolor, que nos libra de la aflicción a través de la muerte. Y es por ello, hermanos, que debemos de estar preparados. Porque su palabra nos dice, hermanos, en Salmos 34, solamente una hoja antes, el verso 8 así, dice: gustad y ved que es bueno Jehová, y es dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, porque no hay falta para los que le temen. Los leoncillos necesitaron y tuvieron hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme el temor de Jehová, os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida y que codicia días para ver el bien? Pues guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Este hermoso texto nos recuerda, hermanos, que también va a llegar a nosotros un día esa adversidad, y el Señor quizás nos va a salvar de la aflicción y del tormento quitándonos de este mundo. Pero no hay que temer. Su palabra nos dice, hermanos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me harás sentir confiado. En otras versiones dice: me harás estar confiado. Y yo espero que en el momento en que pase eso, en que el buen amigo, que es el Maestro y también nuestro Dios, decida eso en nuestra vida, podamos decirle: heme aquí. Sin embargo, como en toda amistad, hermanos, a veces hay desacuerdos, traiciones, que muchas veces provocan que esa amistad termine. El Hijo de Dios no estuvo exento de eso. Voy a leer Salmos 41, verso 9, y vamos a ver cuando Jesús, hermanos, lo traiciona un amigo, un íntimo cercano de él, de su círculo, hermanos, donde él estaba. Vamos a ver, hermanos, Salmos 41, verso 9, y dice así, hermanos: aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí levantó su calcañar. Este texto, hermanos, es muy revelador. Muchos salmos hablan, hermanos, del Señor Jesucristo. Aquí dice, hermanos: mi íntimo amigo en quien yo confiaba, el que de mi pan comía. Y esto nos hace recordar inmediatamente a la Pascua, cuando aquel discípulo metió, hermanos, junto a la mano del maestro, hermanos, y mojó también su pedazo de pan. ¿Qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios? En ocasiones en la misma iglesia, entre amistades, entre amigos que somos, llega a haber problemas. Y a veces nos duele y nos lastima mucho, y a veces hace que nuestra fe decaiga. Porque dice el Salmo 55, vamos a ver Salmo 55, verso 12, hermanos. Salmo 55, y el verso va a ser el 12 así. Dice: porque no me afrentó un enemigo, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer un íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Qué es lo que dice, hermanos, este hermoso pasaje? Porque no me afrentó.
porque no me ofendió un enemigo, porque eso lo habríamos podido soportar, sino que el que nos afrentó, el que nos ofendió, es un íntimo amigo, con ese que andábamos en amistad en la casa de Dios. Y cuando pasa esto, muchas veces, hermanos, cuesta y es complicado hacer lo que el Señor Jesucristo decía. Precisamente en la oración, Él decía que nosotros teníamos que decir así, que el Padre nos perdonara, así como nosotros perdonábamos a los que nos ofenden. Jesucristo, hermanos, le pasó esto. En Marcos 14:10 dice que Judas Iscariote era uno de los 12 y fue a los principales sacerdotes para entregar a Jesús. Lo traicionó. Sin embargo, Jesús en ningún momento tomó una represalia contra él. Incluso le decía, lo que tengas que hacer, hazlo presto. Jesucristo sabía que Judas lo iba a entregar. Y cuando estaban en aquel monte, dice que llegó y aún permitió que le diera un beso. De esa manera había marcado quién era el Hijo de Dios para que fueran tras de él. Veo en el Maestro una amistad sincera, que sí, creemos, hermanos, hasta el día de hoy, que fueron esos momentos muy difíciles en la vida del Hijo del Eterno sobre esta tierra, que nosotros en ocasiones llegamos a pasar al convivir en la casa de oración, pero que debemos, hermanos, de aprender a perdonar al igual que hizo el Maestro. ¿Pero qué creen, hermanos? Así como a veces una amistad se rompe por estas traiciones, como en el caso de Judas, por algún desacuerdo o algún malentendido incluso, también podemos llegar a perder esa amistad con el Padre Eterno. Porque Dios es un buen amigo, su Hijo Jesucristo es un amigo fiel, pero nosotros con nuestros actos lo vamos alejando. El amor por este mundo es lo que hace una enemistad entre Dios y nosotros. Por eso, este mundo lleno de maldad también se muestra como un amigo, pero nos hace ver una cara, hermanos, que no es. Y dice la palabra de Dios allá en Santiago, en el capítulo 4, y el verso va a ser el 4. Vamos a ver, hermanos, Santiago, en el capítulo 4, y el verso va a ser el 4. Dice así la palabra de nuestro Dios. Adúlteras y adúlteros, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se va a constituir en enemigo de Dios. El pecado que nos ha llevado a tener una enemistad con el Señor, ese pecado y esa maldad, esos deseos carnales, tenemos que aprender, hermanos, a quitarlos, porque eso es lo que nos está separando de esa gran amistad que es nuestro Dios. No todo está perdido, hermanos. No todo está, hermanos, quizás deshecho, sino que el Señor el día de hoy nos está invitando, hermanos, a que vayamos y pongamos a cuentas para que Él dice a través de Isaías en el capítulo 1, que si nuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve, van a ser emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Pero qué necesitamos? Ir hacia su presencia, reconocer nuestras faltas y decirles que queremos una vez más entablar esa amistad. Porque Miqueas, hermanos, vamos a ver Miqueas en el capítulo 7, verso 18 al verso 20. El día de hoy, en varios lugares, incluso acá en Puebla, en la zona de Texuclán, hubo bautizos y reconocemos que hay nuevas almas, hay nuevos ciudadanos, pero también hay nuevos seres que han querido restablecer esa amistad con el Creador. Dice Miqueas 7:18, no hay otro Dios como tú que perdonas la maldad y te olvidas de nuestros pecados. Tan grande es tu amor por nosotros que tu enojo no duró para siempre.
vuélvete a compadecer de nosotros. Arroja todos nuestros pecados a lo profundo de la mar. El Creador que nos ama tanto, cuando nos vio perdidos en este mundo lleno de maldad, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga esa vida eterna. Y es un amigo en el que podemos confiar, porque dice, hermanos, Juan en el capítulo 15, y el verso va a ser el 13. Juan capítulo 15, y el verso es el 13, y dice así, hermanos: nadie tiene mayor amor que este, que alguno ponga su vida por sus amigos. Ese amigo que puso su vida por ti y por mí es nuestro Señor Jesucristo. Debemos de amistarnos el día de hoy con Él, para tener un hermano, para tener un amigo. La pregunta es, hermano Samuel, ¿y cómo me voy a amistar una vez más con el Señor? Yo conocí su palabra, me fui al mundo y ahora quiero regresar, quiero volver. O alguno quizás diga, yo estoy conociendo apenas la palabra de Dios y reconozco que vengo de una vida llena de maldad, que por mucho tiempo he vivido como enemigo de Dios. Dice, hermanos, la palabra del Señor a través, hermanos, de Romanos. Voy a leer Romanos. Y nos recuerda, hermanos, esto, la hermosa palabra del eterno Dios. Romanos en el capítulo 5. Y vamos a leer lo que nos dice el verso 10. Dice así, Romanos capítulo 5, verso 10. Porque si siendo enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. Fíjate, amado hermano, el día de hoy, a todos los que nos están siguiendo a través de las redes, a través de YouTube, a través de Facebook, podemos recordar que muchos de nosotros algún tiempo vivimos siendo enemigos de Dios hasta que vino esa sangre a lavar nuestras ropas, a dejarlas blancas. Pero para quien no lo haya hecho, lo invitamos a hacerlo. El día de hoy el Señor nos habla un hermoso texto allá, hermanos, en Job capítulo 22, verso 21. Dice así, hermanos, el día de hoy, amístate con Él para que tengas paz. Para que no importe lo que estés pasando, una aflicción, una angustia, alguna pérdida de un ser querido, vas a tener paz. Pero dice, amístate con Él y por ello te vendrá bien. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? Tomando ahora. Ese ahora es el día de hoy, hermano. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te tornares al Omnipotente, serás edificado. Esta palabra es para ti, que quizás el día de hoy estás escuchando esa transmisión y algún tiempo te has apartado de la voluntad de Dios. Él te dice, amístate ahora conmigo. Amístate con Dios. Si tú te tornas al buen camino, el Señor, el Omnipotente, te va a edificar en tu vida, te va a edificar en tu familia. Entre los seres humanos que han vivido, hermanos, en este mundo, sin lugar a dudas ha habido personajes, grandes hombres del ayer, que, hermanos, el Señor les ha dado ese título de ser, hermanos, amigos de Dios. Entre ellos, hermanos, encontramos al padre de la fe, que es Abraham. Dice Santiago en el capítulo 2. Vamos a ver, hermanos, Santiago en el capítulo 2 y el verso va a ser el 21. Dice así la palabra del Señor. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar?
¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó, dice la palabra de nuestro Dios, a Dios, y le fue imputado a justicia, y fue llamado amigo de Dios. El día de hoy, hermanos, ¿cómo se nos llamará a nosotros? ¿Amigos del Señor o enemigos? Esa es la pregunta del día de hoy que tenemos que contestar. Si estamos siendo amigos de Dios, hagamos, hermanos, su voluntad. Y no hay, hermanos, mejor ejemplo que Abraham, el padre de la fe, para poder saber cómo hacernos amigos de Dios. Hay que actuar como este hombre actuó en su vida. Abraham fue un hombre muy rico, tenía muchas posesiones, muchas riquezas. Sin embargo, él no confió en eso. A pesar de tener esas riquezas, su única confianza siempre fue Dios. Así se hizo su amigo y así actuaba como un hermano con su prójimo. Dice primera carta a Timoteo. El problema, hermanos, no son las riquezas. El problema no es tener mucho dinero. Si lo tienes, alabado sea el Señor porque te ha derramado de sus bendiciones, siempre y cuando lo hayamos obtenido a través de su voluntad. Y por eso dice primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, verso 17, y este es el mensaje para aquel que es rico, literalmente hablando. Dice esto: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿Tienes dinero? Bienaventurado sea el Señor, pero que no se te suba, amado hermano. Tienes que ser humilde como lo fue Abraham, que a pesar de tener mucho dinero, siempre estuvo, hermanos, con una actitud de servicio hacia nuestro Dios. Dice, de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, de que gocemos, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras también, que sean dadivosos y que con facilidad comuniquen, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No necesariamente, amado hermano, hay que tener mucho dinero para tener problemas con él, porque la palabra de nuestro Dios nos recuerda que actualmente hay hombres que persiguen al dinero y que con tal de obtenerlo, hermanos, muchas veces transgreden los mandamientos de nuestro Dios. El robar o el hurtar, el tomar por usura, el tener, hermanos, el ser injusto en nuestras pesas y todo eso beneficiarnos para poder obtener algún dinero, alguna riqueza, está mal visto en los ojos de nuestro Dios. Por el amor al dinero, muchas ocasiones nos convertimos en enemigos de Dios porque desobedecemos quizás guardar su palabra, guardar su día de reposo. Es por esa razón que nosotros tenemos que actuar con humildad, compartiendo, hermanos, lo que nosotros tenemos, sea poco o sea mucho. Es lo mismo que hacía, hermanos, el padre Abraham. Dice que él era un hombre que tenía dinero, pero ¿qué cree? Era un hombre hospitalario. El día de hoy nosotros, si queremos ser amigos de Dios y también tener un buen testimonio de nuestros amigos en esta tierra, tenemos que aprender a ser hospitalarios. En cierta ocasión llegaron, dice, 3 varones con Abraham. Y Abraham, a pesar de tener muchos criados y mucha servidumbre, lo que él hizo es que él fue a servirles personalmente. Él fue el que, hermanos, pidió precisamente ofrecerles un banquete y poderlos atender. Algunos dirán, ¿Abraham los conocía? No los conocía, hermanos. Eso era lo extraordinario. En alguna ocasión, los rabinos, hermanos, en el Talmud, que se llama, es un libro de historias y de enseñanzas, había una enseñanza que leí hace tiempo y decía que el rabino le decía a su mujer, cuando tú veas al menesteroso venir a tu casa, cuando veas que está llegando a la casa, mujer, ve y dale una moneda. No esperes a que ellos la pidan, porque quizás el día de mañana tus hijos necesiten.
Y la mujer le dijo, estás mal. ¿A poco estás pidiendo que nuestros hijos anden de esa manera? Y el rabino le dijo, no, pero esta vida da muchas vueltas y no sabemos cómo vamos a estar el día de mañana. Hazlo para que antes de que ellos pidan al Señor, el Señor les responda. Es una enseñanza que a mí se me quedó grabada en mi corazón, porque muchas veces somos insensatos al dolor ajeno. Somos hermanos, quizás no somos sensibles, esa es la palabra. Y quizás nos puede pasar como aquel hombre rico. Dice Lucas en el capítulo 16, y el verso va a ser el 19. Dice así la palabra de nuestro Dios, Lucas 16, verso 19. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, pero también había un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él lleno de llagas y deseaba hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Este texto, hermanos, tiene una enseñanza en el ámbito, hermanos, de la retórica espiritual. Sin embargo, hoy lo quiero tomar literal. Había un hombre muy rico y tenía banquetes, hermanos, cada día. Sin embargo, su corazón era tan egoísta, su corazón, que le impedía tomar una parte, un plato, hermanos, de ese banquete y dárselo a aquel hombre mendigo. Incluso el mendigo dice que él quisiera al menos recoger las migajas que caían de esa mesa. En ocasiones no tenemos mucho, pero una frase que hace tiempo se me quedó es que aprendamos a compartir un poco de lo mucho que Dios nos da. Hace tiempo, visitando a una familia, me acuerdo que nos dieron a beber a mí y a mi esposa una taza de café de agua de lluvia. Me acuerdo que los hermanos nos estaban invitando, hermanos, unos huevos revueltos, a los cuales vimos que los pequeñitos de ese lugar como que estaban tristes, porque esa era la comida que los niños iban a comer. Y nos las estaban ofreciendo nosotros. En ese momento se parte el corazón porque uno quizás vive de otro modo, o al menos los frijoles no hacen falta en la casa. Y esa es la parte que como seres humanos, si en verdad somos un hermano y un amigo, debemos de ver por aquellos que en estos momentos no están siendo tan favorecidos. Algo más que veíamos precisamente de Abraham era que no ponía su esperanza en esta tierra. Dice Hebreos en el capítulo 11. Voy a leer Hebreos en el capítulo 11 y el verso va a ser el 11. Dice así: por la fe, dice la palabra de Dios, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir simiente y parió aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó ser fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya amortecido, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la orilla de la mar, como la arena de la mar, y conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino que las miraban de lejos y las creían y las saludaban y confesaban que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, porque si se acordaran del lugar de donde salieron, ciertamente aún tenían tiempo para regresar. El día de hoy vamos a recordar, hermanos, esta parte. Una promesa que le hicieron, hermanos, a Abraham, que él iba a ser, hermanos, un padre de muchedumbres. Sin embargo, se la hicieron a una edad muy avanzada. En su mujer ya se había acabado la costumbre de las mujeres. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que él creyó
lo increíble. Algo que no se podía creer, Abraham, hermanos, lo creyó. Y por esa razón, hermanos, se le llama amigo de Dios por la fe que tenía. Cuando le dijeron, sal de tu tierra y de tu parentela, él, hermanos, se salió dejando todo, sin saber a dónde iba. Muchas veces nosotros queremos la señal, queremos saber si a dónde vamos a llegar, si a dónde vamos a ir, está todo preparado, si hay los servicios, si hay todo. Abraham no se fue pensando eso. Se fue pensando que Dios lo iba a guiar. Y es por ello que me gusta lo que dice Salmos, que el Señor nos va a capitanear, nos va a guiar incluso en la muerte. ¿Qué va a hacer, hermanos, que no nos ayude a guiarnos en esta vida? Es por eso que Abraham, hermanos, algo porque fue amigo de Dios, es que hablaba con él. Estaba en una continua comunicación con el Señor. El día de hoy nosotros tenemos que hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración. ¿Y cómo nos responde el Señor? A través, hermanos, de su palabra. Yo hablo con él orando y él me responde a través de este libro sagrado. Pero, hermanos, ¿qué creen? Necesito entablar esa comunicación. Dice Génesis en el capítulo 15, Abraham creyó lo increíble y el día de hoy, hermanos, también nosotros debemos de hacerlo. El día de hoy, la ciencia en ocasiones cuestiona muchas cosas que están en la palabra de Dios, pero en su palabra encuentro que hubo un diluvio universal y lo creo. Encuentro que el Hijo de Dios resucitó y lo creo. Porque, hermanos, esa es la fe que nosotros debemos de tener. Dice Génesis 15:1. Después de estas cosas fue palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham, mira que no me has dado prole. He aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Luego la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas será el que te herede. Y sacóle fuera y dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Y le creyó a Jehová y se lo contó por justicia. Algo que no se puede creer, 90 y 100 años de edad respectivamente, Abraham y su esposa, y aún así el Señor creyó. El padre de la fe le creyó. Muchos de nosotros actualmente tenemos que seguir creyendo que el Señor va a proveer, que el Señor nos va a dar lo que desea y lo que anhela nuestro corazón. Para ir terminando, hermanos, la palabra de Dios nos recuerda algo que, cómo es que el Señor también quiso a David como su amigo, pero lo quiso por algo muy importante. Dice Hechos 2:23. Voy a leer Hechos 2:23 rápidamente. De David dice la escritura, yo quiero mucho a David, el hijo de José, pues siempre me obedece en todo. Fíjense que cuando a un amigo se quiere, a un hermano se quiere, y por eso dice aquí algo bien importante de David, Dios lo quería porque lo obedecía en todo. Abraham hizo lo mismo, le dijeron, mata a Isaac, tu hijo, tu único, el de la promesa. Y Abraham, hermanos, inmediatamente lo hizo, no dudó, porque él tenía fe, hermanos, de que el Señor, aún de entre los muertos, podía resucitar a Isaac. Esa fe es la que necesitamos el día de hoy. Y dice, hermanos, Juan en el capítulo, voy a verlo, hermanos, Juan en el capítulo 14, Jesucristo sentencia lo mismo que Hechos. ¿Por qué se agradaba a Dios tanto de David? Porque lo obedecía en todo. Y también Juan nos recuerda estas palabras, hermanos, del Señor Jesucristo. Juan, hermanos, en el capítulo 15, y el verso va a ser el 14, y dice así, y vosotros también, dice, sois mis amigos, si hicieres las cosas
que yo os mando. Ahí está la manera de amistarnos con Dios. Ahí está la manera, hermanos, de poder entablar esa relación con el Creador de todas las cosas. Por último, la palabra de Dios nos recuerda, hermanos, a través de Salmos 19:63 esto. Dice, yo soy amigo de los que te honran y de los que cumplen tus preceptos. En otra versión dice así, soy amigo y compañero, además de un hermano, de los que te adoran y de los que obedecen tus mandamientos. A pesar, hermanos, de la distancia, quizás no me conozcas del todo, pero nos une esa fe y ese sentimiento de poder, hermanos, alabar a Dios como hermanos, como amigos. El día de hoy necesitamos arreglar nuestra vida, nuestra situación con el Señor, estemos o no estemos bautizados. Necesitamos llegar una vez más a esa amistad para poder decir yo tengo un amigo y también un hermano. Que el Señor, hermanos, nos bendiga a todos. Paz a vosotros.